Hola amigas y amigos, en este vídeo vamos a explicaros cómo funcionan los formularios y este menú que tenemos aquí arriba que está programado en Visual Basic y que es muy cómodo y muy práctico porque nos ayuda, pues primero, a no cometer errores a la hora de introducir información y segundo, pues navegar por la hoja con estos botones. Vamos a cerrar las macros. Con estos botones de aquí nos ayudan a navegar por la hoja sin necesidad de ir a las pestañas de abajo. Pero eso no significa que no podamos ir, también podemos ir desde las pestañas de abajo. Así que tenemos tanto la navegación desde arriba como desde abajo. Por tanto, si estamos manipulando estas celdas de aquí, pues seguramente nos será más cómodo ir aquí que no ir abajo. Pero insisto, se trata de todas estas funcionalidades, se trata de funcionalidades añadidas que no son obligatorias. Podéis introducir los datos directamente desde aquí, no hace falta que lo hagáis desde el formulario, pero insisto, pues va a ser mucho más cómodo desde aquí. Y ahora os vamos a explicar paso a paso qué es lo que tenemos programado, ¿no? En este caso, lo primero que tenéis que hacer para ver el código de programación es ir a opciones de Excel, en archivo, opciones, y personalizar la cinta de opciones y seleccionar esto de aquí, el programador, porque aquí es donde está el programa Visual Basic. Se nos abrirá esta pestañita de aquí, que es la de programador, y aquí a la izquierda, Visual Basic, tenemos acceso al código. En este caso vamos a cerrarlo todo para que entendáis bien cómo funciona esto. Tenemos tres cosas que hemos programado, ¿no? Primero, esto de aquí son las hojas de la hoja de cálculo. Esto aquí no tenemos que hacer nada porque son las hojas que hemos ido creando. Y las tres cositas que hemos programado son estas tres, ¿no? El formulario de cambios, el formulario de registro, y aquí hemos introducido todas las macros que nos permiten dar funcionalidades al menú de botones. Vamos a empezar por este de aquí, que es el más sencillo, que no tiene ningún secreto, ¿no? Todo este código de aquí es un código para cada línea de estas separadas. Nos enseña un botón, ¿no? Es el código que tenemos asociado a cada botón. Y en este caso, pues bueno, en el botón datos, ¿no? Lo que hacemos es decirle a Excel que se vaya a la hoja de registro y seleccione la celda A3, ¿no? Con estas dos instrucciones. Si veis, si os fijáis, nos vamos al dashboard, por ejemplo, abrimos el menú y aquí es este de aquí, el botón datos. Cuando le damos, nos vamos a la pestaña de registros y efectivamente nos selecciona la celda A3. Pues eso es lo que hace este código, no tiene más secreto. Lo mismo haríamos con el botón de tesorería, que nos llevaría a la página de tesorería y al rango A3, el de presupuesto a la hoja de presupuesto, también a la celda A3, y así sucesivamente, pues con la hoja de desplegables, la hoja de dashboard y la hoja de tablas dinámicas. Y los otros dos comandos, que son los de lanzar formularios, son exactamente este de aquí y este de aquí. Este de aquí lo que hace es cargar el formulario de registro, que es este. Le hemos llamado form, por tanto load form.show son las dos instrucciones que hay que dar a Visual Basic para que lance el formulario. Y lo mismo con el de cambios. Es esta funcionalidad de aquí, es el botón modifica, que lo que va a hacer es cargar el formulario de cambios y enseñárnoslo, que es exactamente ni más ni menos que esto de aquí, ¿no? Darle al botón, nos lo carga y nos lo enseña. Importante. Bien, ya tenemos hecho esta parte de los módulos, que no es más que los botoncitos que tenemos arriba. Ahora vamos a ver qué código tiene el formulario de registro, que es este de aquí. Para empezar, primero os vamos a explicar las limitaciones de escritura, ¿vale? Que es una de las grandes ventajas de los formularios, es que como limitan la escritura en los campos, permiten que nos ahorremos bastantes errores. En los campos, digamos, de números, pues no va a permitir escribir letra, y en los campos de fecha solo nos va a permitir escribir números y los guiones de separación entre los días, los años y los meses. Eso lo hacemos con estas instrucciones de aquí, que veis que son todas iguales, estas, ¿no? El keypress, todo lo que son keypress son instrucciones donde le estamos diciendo a Excel que no nos deje escribir ciertas cosas, ¿eh? Y ahora vamos a ver qué significa algunas de ellas. Por ejemplo, son tres tipologías de limitación. Una, la que tienen los desplegables, en la que no vamos a dejar escribir nada, que es esta de aquí, por ejemplo. El campo CMB liquidado, es decir, el que tenemos el desplegable para escoger la opción sí o no. Le estamos diciendo que
Si keyASCII es superior o igual a 0, entonces keyASCII sea 0. ¿Qué significa esto? keyASCII son las teclas. Las teclas tienen una codificación keyASCII, que la podéis buscar en internet, en la que cada letra tiene asignado un número. Entonces aquí le estamos diciendo fundamentalmente que si tecleamos cualquier número, es decir, si keyASCII es superior o igual a 0, lo transforme a 0, es decir, lo borre todo. Y esto es lo que nos permite que al abrir el formulario, aquí, en los desplegables, no podamos escribir nada. Ponemos cualquier número, no nos deja escribir nada. Vale, pues esto es común a, vamos a ver, volvemos aquí, exactamente, pues a todo lo que diga exactamente este código, que son los desplegables, pues no nos deja escribir nada, ¿eh? El documento, el tipo, el subtipo y el liquidado, estos son iguales. Luego tenemos los que son numéricos, en este caso base imponible, IVA e IRPF, que lo tenemos aquí abajo, tienen, si os fijáis, el mismo código. Aquí lo que hacemos es decirle que nos deje escribir únicamente las teclas que tienen números y la coma del teclado para poner los decimales. Pues en este caso le estamos diciendo que si los códigos es diferente a 44 y diferente a 45, mirar si es inferior a 48 y superior a 57, y si eso sucede, le pones 0. Fundamentalmente aquí, si conocéis el código ASCII o lo bajáis de internet, veréis que todo lo que estamos diciéndole que transforme a 0 son letras. En este caso, pues solo nos dejará escribir números. Este código es exactamente igual aquí y también en el de base imponible. Y en el de fechas es prácticamente lo mismo, pero no lo dejaremos poner comas y a cambio sí que le dejaremos poner el guión entre los días, los meses y los años. El código es parecido, solo que si os fijáis cambian los numeritos porque las teclas pues son diferentes, ¿no? El guión lo tenemos en una tecla que queremos que Visual Basic nos permita escribir, ¿vale? Con lo cual, todos estos códigos de keypress, que son todos estos que hay aquí, son los que nos permiten limitar la escritura. Luego, tenemos 3 funcionalidades más, ¿no? Esta fácil, que es la que tenemos asociada al botón cancelar, que simplemente lo que hace es cerrar el formulario con esta instrucción de aquí. Y luego tenemos estas dos de aquí, que son la carga de los desplegables. Al inicializar el formulario, user form initialize, lo que hacemos es cargar el desplegable CMB documento. Si os fijáis, al abrir este botón de aquí, bueno, este desplegable se llama, lo pone aquí, CMB documento, pues al desplegar, o sea, al abrir el formulario en CMB documento me vas poniendo, ¿no? Add item, en el desplegable me vas poniendo lo que diga este dato de aquí, que no es más que la celda, la fila 17 de la columna 1 de la hoja de desplegables, que es donde tenemos los desplegables, aquí. Si os veis, es esta de aquí, de la 17 a la 22. De la 17, 18, 19, 20, 21 y 22. Venga, ya tenemos el desplegable documento. El desplegable liquidado lo tenemos en la fila 12 y 13 de la columna 1 de esa hoja, que es exactamente, hemos dicho, 12 y 13. Y así sucesivamente. Y en el tipo, pues de la 2 a la 9 de la columna 1, que es esto de aquí. No estamos cargando el subtipo al iniciar el formulario, porque hasta que no sepamos qué se pone en el tipo, no vamos a saber qué información hay que poner en el desplegable subtipo. Y por tanto eso lo hacemos con esta instrucción de aquí, que se ejecutará cuando, como veis aquí, el campo CMB tipo, que es este de aquí, CMB tipo, nos haga un cambio. Cuando haga un cambio, entonces el desplegable subtipo, lo que haremos primero es limpiarlo con esta instrucción por si tiene alguna carga anterior, y después con la instrucción add item iremos añadiendo los diferentes epígrafes o opciones de este desplegable, que lo haremos con la función vlookup, que es buscar v. Es muy sencillito. Lo que le estamos diciendo a Visual Basic es que ejecute la función buscar vlookup, y que lo que tiene que hacer es buscar el tipo en el rango de la hoja desplegables A2, G9 y devolvernos las columnas 2, 3, 4, 5, 6 y 7 en coincidencia exacta. Por eso ponemos un 0. ¿Qué es lo que hace?
Excel, bueno, Visual Basic viene aquí, que es este rango, el A2G9, busca lo que coincida con el desplegable tipo aquí, y cuando lo encuentra, y imaginemos que es este, nos devuelve las columnas 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Es decir, ¿veis? 2, 3, 4, 5, 6, 7 hasta la G, y eso es lo que nos devuelve, con lo cual es un buscar V. Tener en cuenta que si hacéis cambios en la hoja de desplegables, pues tendréis que venir aquí a cambiarlo también, si no, no os va a funcionar. Ya tenemos qué hace Visual Basic al iniciar, ya tenemos las limitaciones de teclado, ahora vamos a ver qué hace cuando hacemos aceptar, ¿vale? Y es muy sencillo. Primero es todo este código de aquí, hasta aquí, ¿no? Cuando apretamos el botón aceptar, entonces hace todo esto, que por pasos es lo siguiente. Primero verifica que ciertos campos obligatorios se hayan completado con esta instrucción, con un if, ¿no? Si la fecha de devengo está en blanco, o la fecha de vencimiento está en blanco, o el titular está en blanco, o el tipo, el subtipo, la base imponible o el liquidado están en blanco, entonces, con la instrucción den, me lanzas este mensaje, ¿no? Nos dirá que introduzca todos los datos para ingresar al apunte. Veámoslo. Al no poner nada, automáticamente nos dice introduce todos los datos para ingresar al apunte, con lo cual no nos va a dejar escribir nada si no tenemos estos campos. Fijaros que no están todos. Si queréis convertir alguno más en obligatorio o quitar alguno, pues simplemente lo ponéis aquí y ya está. Si esta instrucción pues al final está todo completo, entonces nos hará todo esto de aquí, ¿vale? Que es muy sencillo, tiene mucha letra pero es muy sencillo. Primero comprobará la fecha de devengo, ¿vale? Y si no tiene formato fecha, nos arrojará un mensaje que nos dirá que ingresemos una fecha correcta. Hará lo mismo con la fecha de vencimiento, que es toda esta instrucción de aquí. Si la fecha de vencimiento no tiene formato de fecha, is not date, nos lanzará el mensaje y nos borrará el campo y nos dirá que lo escribamos otra vez. Con lo cual, hasta que no pongamos una fecha correctamente, no nos va a dejar seguir, ¿vale? Esto lo conseguimos con estas instrucciones de aquí. Y si las fechas son correctas, hará todo esto de aquí, que es muy sencillo. Va a insertar una fila con esta instrucción en la fila A2 y en las columnas 1, 2, 3, 4, 5, 6, etcétera, hasta la 16, nos va a ir poniendo lo que hemos puesto en el formulario con el formato adecuado. Es decir, la fecha de devengo, que es la que hemos puesto en el formulario, con el formato fecha, la fecha de vencimiento con el formato fecha. Todas estas de aquí son texto, con lo cual el formato no hace falta indicarle nada, pero estas de aquí sí, que son la base imponible, el cálculo del importe que va a suponer el IVA, el cálculo del importe que va a suponer el IRPF y el cálculo de lo que va a suponer el total de la factura. Base imponible más IVA menos IRPF en el caso de que sean facturas. Si es otro tipo de apunte, pues simplemente cuando pongamos un 0 no tendrá en cuenta el IVA y el IRPF. Si os fijáis, aquí hemos puesto formato CDouble, que es básicamente para que ponga decimales. Aquí en estos dos campos nos va a introducir lo que hayamos puesto en el formulario, en el campo de liquidado y en el campo de comentarios. Y por último, aquí sí que le hemos puesto una fórmula para que nos calcule el mes y el año en este caso y los ponga en las columnas 15 y 16. ¿De qué valor? Pues de lo que hayamos puesto fundamentalmente aquí, en la fecha de vencimiento. En este caso, ¿no?, de la hoja de registro, la celda 2.2, que es la fila 2, columna 2, punto value, y el año también para lo mismo. Esto es estas dos instrucciones de aquí, del final. Esto de aquí, que si lo ponemos desde el formulario directamente nos pondrá el número, y si lo ingresamos desde aquí, pues tendremos que poner la fórmula mes y la fórmula año, en este caso, que es esta de aquí. Bien, volvamos para aquí. Por último, va a hacer una cosa más Excel, ¿no? Nos va a poner cada celda, ¿veis? La 1, la 2 de este apunte nuevo que acabamos de crear, con esta instrucción de aquí, ¿no?, la alineación horizontal, le estamos diciendo si la queremos a la derecha o a la izquierda, de forma que nos quedará pues exactamente en el mismo formato que ya tenemos. Esto es una cosa estética, que si queréis cambiar
la alineación cuando estáis introduciendo con Visual Basic, lo haréis desde aquí. Por último, nos lanzará un mensaje una vez haya hecho todo, conforme este apunte está introducido correctamente, y cerrará el formulario. Así que ya veis que esta parte es muy sencilla. Tiene mucha letra, pero es bastante simple de comprender. En cuanto al formulario cambios, vamos a ver el código. Hay cosas que son exactamente iguales y hay cosas que cambian. Por ejemplo, lo que es el botón cancelar lo hacemos exactamente igual. Botón cancelar, simplemente la instrucción es load me, que lo que va a hacer es cerrar el formulario. Luego, la limitación de escritura, exactamente igual. Los desplegables, tipo, subtipo, liquidado y documento, no le vamos a dejar escribir nada, que ya esté, si es 0, me lo transforme en 0, no te dejamos escribir. Y las fechas y los números igual, el mismo código, IRPF, IVA, base imponible, esto tiene que ser pues numérico, y la fecha de vencimiento y la fecha de devengo, pues que nos permita escribir todo lo necesario para la fecha, que son los números y los guiones. Bien, esto es exactamente igual. Luego tenemos, al inicializar el formulario que queremos que haga, en este caso va a ser un poco diferente, porque lo que queremos que haga, además de cargar los formularios, los desplegables, lo que queremos es que nos ponga la información en el formulario de ese registro, para que nos aparezca. Si os fijáis, lo que hacemos aquí es seleccionamos una fila, le damos a modificar y nos aparece toda la información ya puesta en el formulario de este registro. Por tanto, le tenemos que decir a Excel que al inicializar, primero cargue los formularios, los desplegables, y cargue todos los datos. En este caso, además, tenemos un dato adicional que es el número de fila, que lo ponemos aquí arriba. Pues todo esto, toda esta instrucción, se la damos aquí, al user form initialize. Primero lo que hacemos es una restricción. Creamos una variable que se llama fila, y la fila le decimos que sea pues la celda activa, la fila de la celda activa. Si la fila de la celda activa es 1, automáticamente le vamos a decir que lo transforme en un 2. ¿Por qué? Porque si es 1, que es esta de aquí, no queremos que por error modifiquéis los encabezados, con lo cual automáticamente lo que hace es saltar a la fila siguiente, que es la 2. Nunca os permitirá desde Visual Basic modificar el encabezado, cosa que es bueno porque así no perdemos la estructura de la información. Pues esto lo conseguimos con esta instrucción sencilla, que si la fila es 1, pues me lo transforme a 2. Si no, bueno, una vez haga esto, lo que tiene que hacer es seleccionar la hoja de registro y esto en realidad lo vamos a poner aquí arriba, para que primero la seleccione y luego haga la instrucción de la fila. Una vez hemos transformado, si tenemos el número de fila en 1, que lo transforme en 2, entonces lo que va a hacer es ponernos en el formulario toda la información que tiene esa fila, ¿vale? En este caso, por ejemplo, pues la etiqueta que hay arriba nos va a poner el número de fila, ¿no? Que es lo que hemos dicho que hace, ¿no? Si hacemos así, nos vamos aquí, modificar, nos aparece, ¿ves? 10, que es esta fila, la 10, ¿no? Pues eso es lo que hacemos con esta instrucción. Esta de aquí, en la etiqueta fila, nos pones la fila, que la hemos definido aquí arriba, que será la celda activa, salvo que sea 1, que entonces será 2. Y luego en la fecha de devengo, fecha de vencimiento, etcétera, etcétera, nos vas poniendo lo que hay en ese registro, ¿no? En la hoja registro, en la fila que corresponda a columna 1, la fecha de devengo. En la 2, la columna 2, nos lo vas a poner aquí, en el campo fecha de vencimiento. El titular, el documento, la referencia, etcétera, etcétera, etcétera. Nos va a ir buscando en la hoja de cálculo la columna, nos la va a poner en cada uno de los campos del formulario, a excepción del IVA y el IRPF, que obviamente es un cálculo, porque en el registro lo tenemos en importe y en cambio en el formulario queremos que nos lo transforme a porcentaje, con lo cual hacemos pues esta división: el IVA dividido entre la base imponible por 100
y el IRPF dividido entre la base imponible por 100, nada más. Y nos pondrá también el campo comentarios. Además de cargarnos la información, también nos va a cargar los desplegables. En este caso, con la misma instrucción que antes. El documento añadiendo el ítem desde la hoja de desplegables, el 17 al 22 para el documento, el 12 y el 13 para el liquidado, y de la 2 a la 9 para el tipo. Y además, en la misma instrucción de lanzamiento le vamos a decir que nos cargue el subtipo. En este caso, con la instrucción buscar V como antes. Pero además de eso, si hacemos algún cambio, ¿no? Porque podíamos, por ejemplo, aquí, por ejemplo, nos está cargando el formulario correspondiente al tipo cobros operativos. Pero si lo cambiamos, automáticamente este nos cambia al que corresponde. ¿Cómo lo conseguimos esto? Pues con la instrucción. Vamos a ver, la instrucción la tenemos aquí. Se está aquí. Le decimos otra vez el tema de la fila, porque automáticamente lo que haremos es que nos lo transforme en fila 2 si es la fila 1. Es una restricción que nos va a ayudar a no cambiar los encabezados. Y luego hacemos lo mismo que teníamos antes. Primero lo limpiamos el desplegable para que no nos sobrescriba, y luego hacemos otra vez la función buscar V de este nuevo dato que tenemos en el campo tipo, con lo cual ya tenemos los desplegables cargados y toda la información en el formulario. Solo nos falta decirle a Excel que al apretar el botón modificar nos haga la modificación que corresponda. En este caso, si ponemos aquí un asterisco, como decíamos, lo que va a hacer Excel aquí nos pondrá el asterisco, si os habéis fijado, y nos cierra el formulario. Vale, ¿cómo lo hacemos esto? Pues con toda esta instrucción de aquí. Vamos a ver, eso es, que es muy parecida a la del botón aceptar, con alguna diferencia. Volvemos a poner el número de fila, que nos lo diga qué número de fila es, ¿vale? Con la función active cell row, que previamente hemos impedido que sea la 1, con lo cual no hay que volver a decirlo. Y entonces aquí tenemos primero la instrucción que obliga a ciertos campos que sean obligatorios, en este caso la fecha de devengo, el vencimiento, el titular, el tipo, el subtipo, la base imponible y el liquidado. Si no, nos va a devolver este mensaje. Tenemos luego las dos instrucciones que nos permiten que la fecha de devengo, que es esta de aquí, tenga formato fecha y la fecha de vencimiento tenga formato fecha. Y por último, hacer toda esta instrucción de aquí, que lo que va a hacer es cambiar la información. En este caso, lo que va a hacer es introducir en la celda correspondiente a la fila que tenga la variable fila, que es la que tiene la celda seleccionada, en la columna 1 nos va a poner lo que tengamos en el campo fecha de devengo. En la 2, lo que tengamos en la fecha de vencimiento. Y así sucesivamente, siguiendo la misma lógica que los campos que tenemos en la tabla, a excepción del IVA, que lo va a calcular. En este caso va a poner lo que ponga en el campo IVA dividido entre 100 por base imponible, y el IRPF igual. Y las dos últimas, que son el mes y el año, instrucción month and year, de lo que tengamos en la fila X, la que tengamos seleccionada, columna 2, que es la fecha de vencimiento. Luego, esta instrucción de aquí nos sirve para ir alineando cada uno de los datos que hemos introducido, alinearlo a la derecha, en este caso XL right, o a la izquierda XL left, para que nos quede perfectamente alineado, igual que tenemos el resto de datos. Y cuando acabe, lo que va a hacer es cerrar el formulario y nada más. Así que ya veis que es un código largo, pero si se explica la lógica, pues es muy fácil de entender. Tenéis que tener en cuenta que aquí hacemos referencia continuamente a celdas y hojas, con lo cual si hacéis cambios en la estructura de la página, tanto cambiar el nombre de las diferentes hojas como cambiar las filas, etcétera, insertar o eliminar filas, pues tendréis que modificar el código. Si lo hacéis y no os dais cuenta, pues bueno, una parte de esto aquí quedará sin funcionalidad, pero no pasa nada porque la hoja funciona perfectamente para introducir por aquí.
O sea que no hay ningún problema en que cometáis errores en ese sentido. Si cometéis errores y queréis recuperar la información como la teníais, recuperáis la hoja original con las instrucciones correctas y simplemente copiáis esta información de aquí y la pegáis en la hoja nueva y ya está, ya la habéis recuperado. Así que no es tampoco ningún problema el hecho de pues estropear el código, cosa que, bueno, yo si no sabéis de Visual Basic podéis utilizarlo para aprender. Es ideal tener una plantilla en real para poder aprender a utilizar Visual Basic y sin el miedo de estropear la plantilla, porque no pasa nada, la plantilla funciona perfectamente, simplemente perderéis la funcionalidad de aquí arriba, que es añadida y opcional. Así que podéis, en cualquier caso, trastear y jugar con el código.